Primera de Timoteo. Vamos a leer los primeros 2 versículos y orar al Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios bendito, queremos pedirte una vez más lo que tú sabes que nosotros necesitamos, Señor, y es que nos hables a nuestros corazones y que nos ayudes. Estamos necesitados de ti, Señor, y estamos necesitados de que nos bendigas, de que nos des nuevamente y más abundante dosis de gracia, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Primera carta de Timoteo. Qué cosa tan básica y tan importante que para entender bien el contenido de una carta, no solamente es entender lo que la carta dice, sino quién lo dice y a quién se lo dice. Es sumamente importante. No es lo mismo escribir una carta a un completo desconocido que escribir una carta a alguien amado. Y eso es sumamente importante y puede cambiar todo lo que entendemos de la carta. Por lo tanto, la semana pasada dedicamos nuestro tiempo a ver quién escribe, a ver al apóstol Pablo. Nosotros vimos esta maravillosa conversión que sucede en Damasco, donde antes de llegar a Damasco tenemos a un fariseo llamado Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, quien aprendió bajo Gamaliel en Jerusalén lo más estricto de la ley, pero cuando llega a Damasco es un hombre ciego, humillado, y donde se da cuenta que estaba tremendamente equivocado, y Jesús es el Mesías. Cuando llega a Damasco tenemos ahora al apóstol Pablo. Pablo, que significa pequeño, lo vimos, su nombre griego. Tenemos ahora a un apóstol de Cristo Jesús, alguien que es enviado por Jesucristo a los gentiles a predicar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y maravilloso que Pablo dice: hermanos, me queda enorme este título. Pablo dice: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero qué maravilloso que el nombre apóstol, el título apóstol de Cristo Jesús, que Pablo dice que le queda tan grande y que no es digno de llevarlo. Es buenísimo que eso suceda, porque eso le da más gloria al dador, a Cristo, porque muestra lo abundante que es su gracia. Ya en estos 2 versículos que nosotros hemos visto la semana pasada y lo que vamos a ver hoy, son como una vitrina de lo que la gracia de Dios puede hacer con los instrumentos que Él decide libre y soberanamente utilizar. Y acá tenemos a Pablo, el autor de esta carta, pero también queremos en esta mañana enfocarnos en el receptor de la carta, en quién es el destinatario de esta carta, que yo sé que todos ustedes saben la respuesta porque lo dice el título, a Timoteo. Pero ¿quién es Timoteo? Normalmente, quizá lo que más conocemos de Timoteo cuando uno ha pasado un suficiente tiempo en una iglesia, es decir, bueno, Timoteo era joven y era discípulo de Pablo. Pero ¿dónde aparece Timoteo? ¿Quién es Timoteo? Fíjense que nuestro versículo de esta mañana es el versículo 2, el texto del versículo 2, que comienza diciendo a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Bueno, veamos quién es Timoteo. Timoteo aparece por primera vez en nuestras Biblias en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16. Si quieren comprobarlo con ustedes mismos, pueden abrir Hechos capítulo 16. Para darles un poco de contexto, la ciudad que aparece en Hechos 16 es Derbe y Listra.
No es la primera vez que Pablo se encuentra en ese lugar, porque en Hechos 14 nos habla que Bernabé y Pablo habían predicado en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía, habían recibido una tremenda persecución, tanto que a Pablo lo apedrearon y lo arrastraron pensando que estaba muerto y lo arrojaron fuera de la ciudad. Interesantísimo. Cuán apedreado y golpeado tiene que estar una persona para que piensen que está muerto y lo arrastren afuera de la ciudad. Y lo peor todavía es que él se levante y entre de vuelta. Eso es un milagro de Dios. Pero lo que quiero mencionar es que Pablo estuvo en Listra predicando el Evangelio en Derbe con Bernabé tiempo atrás. Luego nosotros continuamos, tenemos el concilio de Jerusalén, esta mediación entre los judíos y los gentiles, y llegamos en capítulo 16 de Hechos, lo que antecede a que Pablo vuelva a Listra es que Pablo y Bernabé se separan. Ellos deciden volver a visitar las iglesias que habían establecido, pero por un desacuerdo por llevar a Juan Marcos, se divide y Bernabé se va con Marcos y Pablo se va con Silas. Cuando Pablo llega a Derbe y a Listra nuevamente, nos dice el texto que estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. El nombre de Timoteo significa el que adora o el que honra a Dios. Y Timoteo es un hijo mixto, un hijo de un matrimonio mixto entre una mujer judía y un padre griego y pagano. Seguimos leyendo, dice hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ahí tenemos la introducción de Timoteo. Timoteo, hijo de una mujer judía, de un padre griego, y ni siquiera estaba circuncidado. Pablo lo invita a formar parte de su equipo misionero. Pablo lo invita a sumarse a la obra del Evangelio que él estaba siendo precursor como apóstol a los gentiles designado por Cristo. Esto es interesantísimo, hermanos. Las cosas que hace la gracia de Dios. Pablo, como mencionamos, fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día. Como fariseo, Pablo jamás hubiera tomado como discípulo a Timoteo. Un hijo de un griego, ni siquiera circuncidado. Saulo de Tarso no lo hubiera tomado como discípulo, pero el apóstol Pablo sí. Y es maravilloso porque el Evangelio nos llama a nosotros a mostrar la misma gracia que se nos ha mostrado a nosotros. ¿Qué podría objetar Pablo para que Timoteo no fuera su discípulo y su colaborador? ¿Qué podría objetar Pablo para él no ser un discípulo de Jesucristo? Si él es discípulo por gracia, si él fue como un apóstol a los gentiles por gracia, él lo reconoce, lo entiende, lo abraza, lo comprende, es consciente de la gracia que Dios le mostró en Cristo. Por lo tanto, él extiende esa misma gracia a los demás. Pablo había recibido su fe de su familia judía, el hombre ciudadano romano, tiene un gran currículum. Va a Jerusalén a estudiar bajo Gamaliel. Pero Timoteo, ¿cuál fue el seminario de Timoteo? ¿Dónde aprendió Timoteo las Escrituras? Bueno, bienvenido, con su mamá y con su abuela. Me encanta porque Dios puede usar a cualquiera, no importa el trasfondo, no importa si viene de una familia creyente o no creyente, no importa si viene de un matrimonio de un creyente y una no creyente, no importa las circunstancias en que alguien llega a Cristo, Dios puede usarlo grandemente por medio de su gracia y su misericordia que capacita. Pablo había sido educado por Gamaliel, Timoteo por Eunice y por Loida.
Pablo había sido circuncidado el 8º día, Timoteo ni siquiera había sido circuncidado. ¿Ves la relación preciosa que hace la gracia de Dios entre Pablo y Timoteo? 2 de Timoteo 1:5 nos dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo reconocía que la fe de Timoteo era una fe heredada por una madre fiel y por una abuela fiel. Eso nos recuerda lo importante que es, y no desprestigiar o no menospreciar o no minimizar el ministerio de una madre fiel, de un padre fiel, de una abuela fiel, de un abuelo fiel, en llevar a sus hijos o nietos al Señor. Tenemos a Timoteo. No era necesario haber estudiado en un seminario particular para ser usado como el delegado apostólico del apóstol Pablo. ¿Y cómo considera Pablo a Timoteo? Volvemos a 1 de Timoteo. ¿Cómo considera Pablo a Timoteo? Lo vemos a continuación. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. Es más, es el colaborador que Pablo más menciona en sus cartas. Lo menciona 17 veces por nombre en 10 de sus cartas. Timoteo ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Pablo, tanto que Pablo lo llama su verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. La palabra verdadero en este pasaje en griego se puede traducir como genuino. Es más, algunas versiones lo mencionan como genuino o como legítimo. Era la palabra que se utilizaba para referirse al hijo legítimo de un matrimonio. Timoteo no es un bastardo. Timoteo es un hijo legítimo en la fe. Es un hijo legítimo en la fe en Cristo. Pablo lo llama un verdadero hijo. No sé si pueden ver la gracia que esto muestra por quienes están involucrados en esta conversación. Es este ex fariseo escribiéndole a un hijo mixto, mestizo, entre una madre judía y un padre pagano, y le está diciendo verdadero hijo en la fe. Pablo recuerda lo que Cristo nos enseña, que en el Evangelio no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo y amo, somos uno en Cristo. No importa el trasfondo, no importa la cultura, no importa la nacionalidad, no importa la lengua, no importa las costumbres, no importa el lugar económico, social, educativo, somos uno en Cristo. Lo que importa es que hemos nacido de Dios, que hemos nacido por el Espíritu. Timoteo era un hijo genuino en la fe de Pablo. Lo podemos entender de dos maneras. Podemos entender que él era un hijo verdadero en la fe porque Pablo lo llevó a Cristo. Y los que dicen eso hablan de Hechos 14, donde Pablo ya predicó en Listra antes de volver tiempo después. Entonces que Timoteo podría haber sido un convertido de Pablo. O puede referirse a una adopción espiritual. Pablo llegó a Listra, conoció a este discípulo llamado Timoteo, hubo una conexión entre ellos, vio su fe sincera que habitó en su madre, en su abuela, conoció, los hermanos lo elogiaban, los hermanos recomendaban a Timoteo, y Pablo lo adoptó como su hijo espiritual en el Señor. Cualquiera sea la opción es concordante con el texto y con lo que vemos en las Escrituras. Este título que Pablo utiliza con Timoteo iba a ayudar a autentificar a Timoteo en su tarea. Recuerden que este saludo no está en el aire. Este saludo está en una carta dirigida a Timoteo que había quedado en Éfeso
Si recuerdan, nosotros mencionamos que Pablo y Timoteo estaban visitando las iglesias, llegaron a Éfeso. Éfeso tiene muchos problemas con falsos maestros, con una iglesia desordenada, con muchas cosas que no están bien. Y Pablo tiene que seguir a Macedonia y le dice a Timoteo, Timoteo, te dejo en Éfeso como mi delegado para tratar estos asuntos. Y cuando llega a Macedonia y tiene un tiempo, le escribe esta carta a Timoteo para apoyarlo, para animarlo en la tarea que él tiene por delante. Por lo tanto, este verdadero hijo en la fe le recuerda a Timoteo que era inseguro, era tímido, luchaba con la cobardía, con la tentación del temor al hombre. Le recuerda a Timoteo, Timoteo, eres un verdadero hijo en la fe. Tú eres un genuino hijo en la fe. Recordemos que uno de los problemas que había en Éfeso era algunos maestros que estaban utilizando la ley de una manera equivocada. Prestaban demasiado atención a las genealogías y a mitos y a discusiones que no llevaban a ningún lado. ¿Cuál era la genealogía de Timoteo? Ninguna. Padre griego. Ya está. No había ninguna genealogía para Timoteo. Y Timoteo, en medio de una iglesia que estaba prestando atención a estas cosas, podría haberse sentido él un poco tímido, un poco cobarde, un poco poca cosa, porque él no tenía esa trascendencia, pero Pablo le dice, Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe. Eres genuino, eres legítimo hijo en la fe. Esto también iba a servir para cuando esta carta se leyera a la iglesia de Éfeso, ellos reconocieran en Timoteo la representación de Pablo. Ellos reconocieran en Timoteo la autoridad apostólica que Pablo le había delegado. Esto iba a afirmar a Timoteo, animar a Timoteo en su tarea. Timoteo era un verdadero hijo en la fe en contraste con los falsos maestros. Los falsos maestros no son verdaderos. Timoteo, quien Pablo había dejado, era un verdadero hijo en la fe. Pablo llama verdaderos hijos solamente a dos personas en sus cartas, a Timoteo y a Tito, que son a quienes escribe las epístolas pastorales. Ellos tienen una relación única con Pablo. Si ustedes ven ambos personajes con Pablo, nuevamente exhibimos la gracia de Dios. Timoteo era mixto, ¿verdad? Tito ni siquiera eso, Tito era gentil. Y Tito ni siquiera había sido obligado o ni siquiera tuvo que circuncidarse. Entonces vemos cómo Pablo encarna la gracia de Dios en su vida, encarna la gracia de Dios en las relaciones que lo rodean, cosa que Saulo de Tarso jamás lo hubiera hecho. Entonces miramos la gracia de Dios. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, un paréntesis, si has recibido la gracia de Dios en tu vida, tenés que ser alguien que extienda gracia a otros. Si en la intimidad de tu hogar, en tu familia, en las relaciones de tu trabajo, con los hermanos que más te reunís, no sos un instrumento de gracia, no extendés gracia a otros, o dos cosas pueden pasar. O estás en una situación de inmadurez espiritual, o no has conocido a Cristo. Porque es imposible que alguien que haya recibido la gracia de Dios no extienda esa gracia a otros. Que alguien que recibió la gracia de Dios empiece a tener una relación con otros basada en méritos, retribuciones, trueques. La gracia de Dios es incondicional. Cuando Pablo toma a Timoteo, lo deja a Timoteo en una tarea tremenda, en una tarea apostólica, en una tarea que Pablo podría haber llevado a cabo y ocupado de eso, pero deja a Timoteo en Éfeso para que lo haga él. Miren la confianza que tenía. Y cuando tienen que enviar a Tito a Creta, ¿a qué lo envía? ¿Alguien recuerda cuál era la misión de Tito? Establecer ancianos en las iglesias. Establecer ancianos en las iglesias. Tremenda tarea que tenía Tito por delante
en Creta, ir por las iglesias, considerar a los hombres, establecer ancianos en las congregaciones. Claramente era algo que Pablo pudiera haber hecho porque es digno de una autoridad apostólica, pero Pablo lo delega en Tito. Esto nos habla de una relación fraternal que Pablo tenía con sus discípulos. Y eso nos lleva a pensar en un concepto importante que tenemos que tener. Y escuchen muy bien lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es completamente inerrante e infalible, porque no lo inventé yo, porque está en la palabra de Dios. La iglesia local es una familia. La iglesia local es una familia. Y antes de que pienses en todas las imperfecciones que tiene esta iglesia local, me voy a adelantar. Imperfecta. Imperfecta. Pero real. Esto no es menor lo que estoy diciendo. La iglesia local es una familia. Imperfecta, ¿por qué? Porque está compuesta de pecadores. Ninguno de nosotros se ha glorificado todavía. Está compuesta de pecadores que se lastiman, que se dañan, que se fallan. Pero es una familia real, imperfecta, pero real. Una familia espiritual formada por una unión espiritual producida por el Espíritu de Dios entre todos aquellos que están en Cristo. La iglesia no es el lugar al que voy cada domingo. La iglesia no es el lugar donde yo voy a cantar y escuchar un sermón y me vuelvo a mi casa. La iglesia son los miembros que la componen. La iglesia es la familia espiritual formada por el Espíritu en todos aquellos que están en Cristo. Pablo mismo menciona en su carta a los Gálatas este concepto de familia de la fe. La familia de la fe. Ahora, yo le pregunto a ustedes, antes de nacer, ¿a ustedes le dieron un catálogo donde todos ustedes pudieron escoger sus padres, sus hermanos? No, ¿verdad? La familia no se elige. La familia es la familia. Bueno, la familia de la fe tiene la misma característica. Si nosotros pudiéramos escoger cuál sería la familia de la fe en mi iglesia local, la arruinaríamos. Porque no somos tan sabios como Dios. Escogeríamos según nuestros gustos, según nuestro parecer, pero a Dios no le importa nuestro gusto y nuestro parecer. Dios nos ha dado una familia, nos ha dado un nuevo Padre, nos ha dado un hermano mayor que es Cristo y nos ha dado una familia local. Cuando ocurrió el hecho de la dificultad que había en un rico de entrar al reino de los cielos, el apóstol Pedro lo mira a Jesús y le dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dice, bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque todo es posible para Dios. Entonces, las cosas que Dios hace es por medio de su poder y su soberanía. Dios une en una familia personas distintas, pero en una relación real y más unida que la familia biológica. En otra ocasión en los evangelios, Pedro le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió, en verdad te digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre, madre, hijos o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, ¿cuántos en medio nuestro han perdido por seguir a Cristo, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos e hijas? Pero cuando han llegado a la familia de la fe, se dieron cuenta que al entrar por la puerta, miraron a su alrededor y dijeron, acá tengo muchas madres, muchos padres,
muchos hermanos, muchas hermanas, muchos hijos, muchas hijas. Eso es lo precioso de la familia de la fe. Algunos de nosotros, como en mi caso, vinimos a Cristo siendo los primeros de nuestra familia. No hay nadie con quien compartir, hermano, hermana, padre o madre, el Evangelio, pero de repente en la iglesia hemos encontrado un montón de madres, un montón de padres y de hermanos y hermanas con quien compartir el Evangelio y la vida. La iglesia es esa familia donde podemos vivir esos vínculos íntimos. Lo que nos une, hermanos, no es nuestra personalidad, no son nuestros gustos, no es nuestro equipo de fútbol, no es nuestra cultura. Lo que nos une es la sangre de Jesús que nos limpia de todo nuestro pecado. Cuando participamos de la Cena del Señor la semana pasada, recordamos eso mismo. Un mismo pan, una misma copa. Participamos todos de un mismo sacrificio. Somos un cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe. Pablo utiliza este concepto de relación paternal entre él y sus discípulos en muchas de sus cartas, especialmente una de las que más lo vemos en la carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, donde él habla en el capítulo 2, verso 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Más adelante dice, ustedes saben la manera en que los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. La relación que vemos en la iglesia local es una relación donde nos amamos y donde buscamos ayudarnos a crecer mutuamente a la imagen de Cristo. Timoteo es un verdadero hijo en la fe para Pablo. No hay otro colaborador como Timoteo para Pablo. Cuando él escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2, versículo 19, dice, espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. No había nadie mejor para representar a Pablo en la iglesia de Éfeso que Timoteo. Tímido, luchando con las tentaciones del temor al hombre y la cobardía, luchando con frecuentes enfermedades, pero no había nadie como él para ir ahí, delegado por Pablo, su padre espiritual. Un mismo sentir, un mismo corazón, una misma perspectiva del Evangelio. Sin duda Timoteo tiene toda una tarea enorme por delante, pero también un gran respaldo de Dios, de Pablo y de una carta que lo autentifica delante de la iglesia como un genuino y legítimo hijo espiritual. Pero no termina ahí. Tenemos a Timoteo, verdadero hijo en la fe, 2 puntos. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Habíamos mencionado anteriormente que Pablo utiliza la estructura normal de las cartas griegas de la época y utiliza un juego de palabras donde las cristianiza. Y intercambia la palabra griega para saludo por la palabra griega para gracia, porque suenan muy parecido. Entonces aprovecha y mete el concepto de gracia en las cartas. En la mayoría de las cartas encontramos gracia y paz. Son dos conceptos que vienen. La paz, podríamos hablar de que es un concepto también antiguo testamentario, pero la gracia cobra su mayor esplendor en el Nuevo Testamento con el pacto de gracia. La gracia es la marca fundacional
del cristianismo, del ministerio de Pablo, es el eje central del Evangelio que se le ha encomendado por el mismo Señor Jesucristo a Pablo. Un comentarista, Trenkler, dice lo siguiente: la gracia es la actividad soteriológica de Dios, decretada desde la eternidad, que se hace manifiesta al hombre y efectiva en su salvación a través del acto redentor de Cristo, y que continúa y perfecciona en la obra de redención en nosotros. Fin de la cita. En palabras sencillas, lo que está diciendo también es que la gracia es un favor inmerecido que se le otorga al hombre pecador, por el cual puede recibir el perdón completo de sus pecados y la justicia perfecta que Dios requiere para tener comunión con Él. La gracia de Dios es un favor inmerecido que el hombre o mujer pecadores reciben para que puedan recibir el perdón de sus pecados y la justicia perfecta que Dios requiere para tener comunión con Él. Esta gracia solo es posible por medio del don de la fe, que es otorgado al hombre para que pueda creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Efesios 2:8 nos dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el concepto que distingue el cristianismo de cualquier otra religión. Y esto es muy importante que lo entendamos. La gracia es el concepto que distingue al cristianismo de cualquier otra religión. En todas las religiones, el hombre busca el favor de Dios o de la deidad o de las deidades por medio de una serie de méritos, de buenas obras, de prácticas religiosas, con el fin de recibir como pago o como retribución favor, bendición de esa deidad. Lo repito, en todas las religiones del mundo, nosotros encontramos que el hombre es el que busca obtener para sí, de la deidad / deidades, favor a través de una serie de prácticas, sean buenas obras, sean meritorias, sean religiosas, con el fin de obtener una retribución de parte de Dios a favor de ellos. ¿Se entiende? Entonces el hombre va de rodillas a Luján, prende velas, va al Everest, hace posiciones de yoga, un montón de prácticas religiosas, porque lo que busca a través de eso es obtener favor, obtener bendición, llámele salvación, llámele iluminación, póngale el nombre que quiera. Lo que quiere es obtener algo a favor suyo. Y lo quiere obtener como una retribución por medio de su conducta, su mérito, sus buenas obras. En cambio, el cristianismo se basa en la realidad de que el hombre no puede hacer absolutamente nada para recibir el favor de Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada para recibir el favor de Dios. Lo que el hombre merece es la ira eterna de Dios en el infierno por causa de su pecado.
Arrancamos ahí. El cristianismo se basa inicialmente en el reconocimiento de que el hombre o la mujer pecadora no puede hacer absolutamente nada, 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 nada para recibir el favor de Dios. Pero pastor, si yo voy todos los domingos a la iglesia, si yo leo mi Biblia, si diezmo, si ofrendo, si hago esto, ¿Dios me va a bendecir? La Biblia dice que si vos haces esas cosas para que Dios te bendiga, no vas a recibir nada. Lo que hace una persona que hace todas esas cosas para recibir el favor de Dios, la salvación de Dios, la bendición de Dios, lo único que hace es acumular más ira en contra suya. Podemos hacer muchas buenas obras, ayudar a gente, hacer obras sociales, podemos ir al Everest, hacer 1000 cosas, pero nada en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que hagamos, nos puede hacer que Dios nos dé una gota de favor. Lo que merecemos por nuestro pecado es el castigo eterno de Dios. ¿Estamos? Porque eso es sumamente importante entender. ¿Qué es lo que el hombre merece? El castigo, porque pecó contra Dios. Todos pecamos en Adán, todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, y lo que nosotros hacemos es vivir de manera pecaminosa. Todos en este lugar pecamos, hoy y ayer. Suficiente para quedar fuera del cielo eternamente. ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva en el huerto para ser echados del huerto? ¿Quién da más? Uno. ¿Cuán santo es Dios? Un pecado. Entonces lo que tenemos que entender es que todos nosotros estamos completamente perdidos en nosotros mismos. No hay dónde escapar. No hay dónde ir. No hay montaña que buscar. No hay rezo que rezar. No hay mantra que repetir. No hay vela que prender. No hay rodilla que se pueda doblar, que pueda obligar a Dios a darnos su favor. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero, si en algún momento hemos de recibir, o si ha de haber un favor o una condescendencia de Dios con el ser humano, o una bendición de Dios para el ser humano, o un favor de Dios con nosotros, no puede ser. Si algún momento Dios nos bendice, Dios nos da favor, Dios nos da algo bueno a nosotros, si eso llega a nosotros, queda muy claro que no puede ser en función de mis méritos o de mis obras. Si Dios es movido a darme algo bueno, a bendecirme, a mostrarme su favor, a salvarme, no puede ser en ningún momento por un mérito o una buena obra que yo hago, porque lo que yo merezco por no cumplir perfectamente la ley es el castigo de Dios. Entonces quiere decir que si Dios nos da favor y si Dios condesciende con nosotros, es en función de Él. Es en función de su bondad. Es en función de su amor. Es en función de su misericordia. Es por su gracia. Es un favor inmerecido. Es un favor que no se merece. ¿Por qué sale el sol para el justo y para el injusto? Porque Dios quiere derramar su gracia. ¿Por qué el injusto
le crece el trigo como al justo, porque Dios en su libertad soberana, Él decide aún al incrédulo mostrarle gracia cada día. Es lo que se llama muchas veces la gracia común. Dios en su bondad, porque Él es bueno, decide mostrar gracia aún a aquellos que no creen en Él. ¿Por qué late el corazón del que blasfema contra Dios? Porque Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de justicia y hay un día donde va a juzgar a todo hombre. Pero es un Dios de gracia. En cambio, la segunda palabra que encontramos, gracia, misericordia. En cambio, la misericordia se distingue de la gracia porque la misericordia es no recibir lo que merecemos por causa de nuestro pecado. La gracia es dádiva. La misericordia es no recibir lo que merecemos por nuestro pecado. El término que se utiliza para misericordia transmite las ideas de compasión hacia los desafortunados y los necesitados. Esto es clave. La misericordia transmite la idea de compasión hacia los desafortunados y los necesitados. Que uno tenga compasión no quiere decir que uno tenga gracia. La misericordia nos transmite esa idea de compasión por alguien necesitado, por alguien desafortunado. Cuando nosotros leemos en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 3, dice: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Condición desafortunada y necesitada, condición penosa. Éramos hijos de ira. Pero Dios, dice el texto, que es rico ¿en qué? En misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes son salvados. Es la misericordia de Dios que ve al pecador en su condición trágica. Lo que dijimos, estamos perdidos. Dios ve al pecador en su condición trágica. Dios sabe que el pecador no puede hacer absolutamente nada para salvarse, que no puede hacer absolutamente nada para recibir favor de Dios, porque Dios ya declaró que Él es culpable, el pecador, y que va a merecer la ira de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Es movido a compasión, es movido a misericordia. Cuando Dios ve al pecador en sufrimiento, no se ríe sobre el pecador y dice: jaja, te lo mereces porque sos un pecador. Ese no es el corazón de Dios. Cuando Dios decide revelarse a Moisés por primera vez en toda la Escritura, le dice: yo soy el Señor, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y en misericordia. ¿Qué quiere Dios que nos quedemos en nuestras mentes? ¿Qué imagen de Él quiere que nos quedemos? ¿La de ira? Dios, por supuesto, tiene ira, es su reacción ante el pecado. Pero lo que Dios quiere que entendamos y lo que nosotros necesitamos entender, porque somos pecadores, es que Dios es un Dios clemente y compasivo, grande en amor, grande en misericordia. Dios se compadece de nosotros. Dios se compadece del pecador. En Tito capítulo 3, verso 5, Pablo dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque no existen. Porque no hay tal cosa que nosotros podamos hacer como obras de justicia, sino conforme a su misericordia. Él nos salvó porque Él se compadeció de nosotros.
se compadeció de nuestra condición. El comentarista Knight dice que se hace hincapié en la misericordia, se hace hincapié en la penosa situación de los pecadores y por ende su necesidad del favor divino. Cuando uno ve a alguien mendigando y uno se compadece de esa persona, es movido para hacer algo por esa persona, eso es misericordia. Dios se compadece de nosotros. La idea de misericordia nos muestra la compasión de Dios por aquellos que están en la trágica situación del pecado. La idea de gracia es el favor que Dios muestra por estos pecadores luego de compadecerse. Dios se compadece de nosotros por su misericordia, pero nos perdona y nos da la justicia de Cristo por su gracia. Ahí está la diferencia. La misericordia de Dios hace que Dios se compadezca de los pecadores por nuestra condición penosa y trágica. Y su gracia hace que Él provea lo necesario para el perdón de los pecados y la justicia perfecta que Él mismo requiere para tener comunión con Él. En su misericordia se compadeció de nuestra condición y en su gracia envió a su Hijo a proveer lo que nosotros necesitábamos para salir de esa condición. La palabra misericordia es interesante que solo aparece en 2 cartas en el saludo y es en 1 y 2 de Timoteo. Aparentemente Timoteo necesitaba recordar mucho que Dios es misericordioso, así como nosotros necesitamos recordarlo. Cuando Timoteo vea que él es alguien que lucha con el temor al hombre, con la cobardía, con el desánimo, con enfermedades, tiene que recordar que Dios se compadece de él. Tiene que recordar que Dios no está indiferente a su situación. Dios se compadece. Es movido a misericordia. Siente compasión, comparte el mismo dolor con el que sufre. Así como nosotros también luchamos con nuestras faltas, con nuestro pecado. Y a veces cuando estamos en esas situaciones de pecado, de apatía espiritual, ¿cómo pensamos que Dios nos ve? Eso es sumamente importante. ¿Cómo pensamos que Dios nos ve? Si tenemos la imagen bíblica, Dios quiere que pensemos que Él nos ve con compasión. Él se compadece de nuestras faltas. Y Él quiere ayudarnos a salir de esa situación. Entonces creo que es importante que cada uno de nosotros recuerde esta verdad. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor. Dios no es indiferente. Dios se compadece, Dios está con nosotros. Dios comparte nuestro sufrimiento. Si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, como padres, no conozco un padre que su hijo esté enfermo o esté en una situación difícil y que el padre esté como si nada hubiera pasado. Un padre se compadece. Es más, ¿cuántas veces un padre dice, preferiría yo llevar ese dolor y no que lo tengan que experimentar nuestros hijos? Bueno, básicamente es lo que hizo Dios. En su gracia, en su misericordia, Él decidió llevar nuestros pecados en la cruz. Él decidió cargar con lo que a nosotros nos está pasando y con la consecuencia que eso iba a traernos. Él decidió lidiar con eso en Él mismo, haciéndose hombre,
viviendo la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y muriendo la muerte que nosotros merecemos en la cruz. Dios se compadece por nosotros con su misericordia y nos perdona y nos justifica por su gracia. Ese es el corazón de nuestro Dios. ¿Y cuál es el resultado de la gracia más la misericordia de Dios? Paz. Paz de parte de Dios. Por tanto, dice Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, ahí está misericordia y gracia, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz. ¿A qué costo? Por medio de la sangre de su cruz. Cuando Dios nos muestra misericordia y se compadece de nuestra condición pecaminosa y penosa, Él nos muestra su gracia en perdonar nuestro pecado y darnos la justicia que Él requiere para estar en comunión con Él. Por lo tanto, el pecado que nos separaba de la gloria de Dios y el pecado que nos separaba estando enemistados con Dios ha desaparecido. Y por lo tanto, ¿qué hay ahora? Paz. Paz con Dios. Ya no hay cuentas que arreglar, ya están arregladas. Ya tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Eso es el mensaje del Evangelio. Que Dios ha hecho la paz por medio de su cruz. En una creación donde el pecado, como fruto del pecado, hay pleitos, discusiones, disensiones, ira, enojo, contiendas, todo como producto del pecado. Dios viene a hacer paz. Pero no solamente una paz vertical, no solamente una paz con Él, donde alguien dice, bueno, yo he confiado en Cristo, ahora tengo el perdón de mis pecados, la justicia que Dios requiere, tengo paz con Dios. Pero esa paz que Dios nos da se traduce en una paz horizontal. Dios llama a que vivamos los unos con los otros en paz. Que seamos pacificadores. Que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. No hay razón para que vivamos en conflictos. No hay razón para que perseveremos en conflictos matrimoniales, en conflictos con hermanos, en conflictos en el trabajo, en conflictos en cualquier relación. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo y tenemos paz con Dios y podemos entonces tener paz con otros. Eso es lo que Dios espera, que donde el pecado trajo conflicto, el Evangelio traiga paz. Y eso es sumamente importante en la iglesia local y en nuestros corazones. Gracia, misericordia y paz. No termina ahí. ¿De dónde viene eso? ¿Quién es el origen? ¿Quién es el que produce, el que da, el que nos otorga esto? Por supuesto, no somos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros arruinamos la cosa. Nosotros produjimos todo lo contrario. Traicionamos a Dios. Pero es Dios quien nos da la gracia, la misericordia y la paz. Pablo dice, de parte de Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor. Solo Dios y solo Dios tiene la posición que se requiere para otorgar gracia a los pecadores. Porque Él es el ofendido y porque Él es el único que tiene la capacidad de resolver el problema del pecado. Por lo tanto, solo Dios puede hacer algo. Si Dios no hace nada, estamos perdidos.
pero solamente Dios tiene la capacidad de extender la gracia. Uno jamás puede obligar a alguien a extender gracia. No podemos obligar a Dios a que Él extienda gracia. Porque en el momento que obligamos a alguien a extender gracia, ese favor ya no es inmerecido, es obligado, manipulado. La gracia tiene la característica que tiene que ser libre. Dios en su soberanía y en su libertad, Él decide otorgar gracia a quien Él quiera. De lo contrario no sería gracia. El Señor dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré del que quiera compadecer. La gracia de Dios es libre, no se puede manipular, es libre, es soberana, es como el viento, sopla donde quiere. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque si vos estás ahora en este lugar, es porque Dios escogió mostrarte gracia. Él es libre de dársela a quien Él quiere. Y el hecho de que estemos acá es el hecho de que Dios ha decidido darnos gracia, favor, para estar acá escuchando su palabra. Eso nos tiene que llenar de gratitud en los corazones. Nos tiene que llenar de gratitud porque Él no nos debe nada. Él es libre de extender la gracia a quien Él quiera. Por eso el hecho de la salvación se hace más gloriosa. Por eso el hecho de la salvación da tanta gloria a Dios, porque Él es libre de otorgar gracia. Y el hecho de que el Señor nos haya escogido para salvación y no al vecino, no es un hecho de que yo me jacte porque soy mejor que el vecino. No, porque si entendiste el Evangelio, entendés que vos sos tan pecador como Él, o quizá más pecador todavía que Él. Pero Dios decidió en su soberanía y en su libertad escogerte para darte salvación, predestinarte para ser como su Hijo amado. Entonces, hermanos, cuánta gratitud tiene que haber en nuestros corazones, cuánto amor por Cristo, porque no somos creyentes, porque somos mejores que otros. No, somos creyentes porque el soberano en su gracia libre decidió salvarnos por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y así como Dios dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, así Él ha resplandecido a Cristo en nuestros corazones. Soberanamente. ¡Pum! Así como nosotros no escogimos nacer cuando nacimos, así tampoco escogemos nacer en Cristo. Dios lo hace de manera libre y por lo tanto podemos llamar a Él Dios Padre. Porque Él nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra. Nos ha hecho nacer de nuevo por su propia voluntad. Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Y terminamos con esto. Hay dos veces que se repite en el saludo Cristo Jesús. Pablo dice que su apostolado es por mandato de Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, ¿qué? Nuestra esperanza. Y ahora le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y Cristo Jesús, ¿qué? Nuestro Señor. Ahora, esta es la propuesta. O lleva 2 al precio de 1 o no lleva nada. O Cristo es nuestra esperanza y nuestro Señor o no es ninguna de las dos cosas. Si Cristo Jesús es nuestra esperanza, si nosotros esperamos
en Él para nuestra salvación eterna, entonces Cristo Jesús también es nuestro Señor ahora. Y la palabra Señor en griego es la palabra Kyrios, que denota soberanía, amo, dueño. Los cristianos no solamente tienen una relación con Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestra esperanza, sino que tienen una relación con Cristo como nuestro Señor, como nuestro amo y nuestro dueño. No existe tal cosa, no existe, no puede existir, como el calor frío, no existe tal cosa, como un creyente que aproveche los beneficios de llamar a Jesús Salvador, pero no tenga la responsabilidad y el compromiso de someterse a Él como Señor. No existe. Él es mi Salvador, por ende es mi Señor. Y si es mi Señor, quiere decir que Jesús tiene la última palabra en todas las decisiones y áreas de nuestra vida. Eso es el señorío de Cristo. Si yo digo, bueno, Jesús es mi esperanza, Jesús es mi Salvador, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiero, bueno, Jesús no es nada tuyo. Porque la Escritura me enseña que aquel que cree en Cristo se arrodilla como Esteban, como Tomás, y le dice, Señor mío y Dios mío. No encontramos en ningún lugar de las Escrituras a alguien que solamente se apropie de Jesús como Salvador, pero no como Señor. Eso simplemente es un cuento moderno. No existe. Si Cristo Jesús es nuestra esperanza, Cristo Jesús es nuestro Señor. Timoteo tiene estos recordatorios claves sobre su posición en Cristo, sobre los pilares fundamentales del Evangelio, que son la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paz que viene de Dios, y todo esto por medio de Jesucristo, quien es nuestra esperanza y nuestro Señor. Oramos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tenga mucho fruto y ese fruto permanezca, Señor. Que tú obres en nuestros corazones a través del Espíritu Santo utilizando tu palabra y que podamos ver, Señor, lo maravilloso, lo profundo, lo alto, lo ancho que es el amor de Dios en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Que nos puedas mostrar, Señor, que si estamos en Cristo hemos recibido una gracia, una misericordia que no podemos llegar a comprender. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo.